8:24 minutos de la mañana. Bueno, es viernes. Hemos estado hablando de este fin de semana largo, obviamente, que va a acompañar el tiempo, y hemos hablado fundamentalmente en base al turismo, pero quienes deben estar muy contentos también son todos quienes van a participar del tradicional acto del 1 de mayo que se lleva adelante en esta jornada allí en la Plaza Mártires de Chicago, porque siempre cuando se auguran jornadas soleadas con linda temperatura, la fiesta evidentemente se vive de otra manera. Una fiesta, porque por lo menos así uno entiende que es el 1 de mayo, más allá de que obviamente recordamos una tragedia histórica, pero es una fiesta en la que los trabajadores tienen su voz, los trabajadores tratan de hacer llegar en general a las autoridades de gobierno sus reclamos, sus posturas, y en este caso bajo una consigna que es tiempo de concretar. Así que más que lógico tener hoy al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, con los buenos días y la bienvenida como siempre. ¿Qué tal, Fernando? Un placer estar con ustedes, muy bien, por suerte. Y lo primero es preguntar qué cosas es tiempo de concretar. Me imagino que debe ser una larga lista, pero debe haber algunos postulados. Partimos de la base que hemos obtenido en los últimos 12 años logros muy importantes: negociación colectiva, libertad sindical, consejo de salarios, negociación para el sector doméstico, 8 horas del sector rural. Hemos mejorado los presupuestos sociales, se han hecho algunas modificaciones importantes en la seguridad social, pero que es necesario seguir avanzando. Si en el Uruguay tenemos 370.000 trabajadores que tienen salarios de 15.000 pesos líquidos o menos, es que todavía tenemos un vasto número de trabajadores que tienen situaciones de penuria económica. Es decir, que para sustentar su hogar les es muy dificultoso. Acá hay un problema. No se puede construir una sociedad desarrollada en base a salarios bajos y a trabajos precarios. Y este es un asunto en el que hay que trabajar intensamente desde todos los sectores de la sociedad, pero particularmente con el gobierno y con los empresarios. Hay gente que cree que la única manera de competir es pagando estos salarios que no permiten vivir en Uruguay. Nosotros creemos que hay otras formas, que es aumentando el nivel de calidad profesional, me refiero de educación profesional y técnica, de educación terciaria, pensando en el trabajo de futuro, viendo cuáles son las inversiones que van a llegar al Uruguay desde distintas partes del mundo, pero también las nacionales, para ver cuáles las técnicas que el trabajador uruguayo tiene que tener, el conjunto de conocimientos que el trabajador tiene que tener para entrar a esos trabajos, y al mismo tiempo no renunciar a aquellos trabajadores que todavía no tienen esos niveles de capacitación. Si uno analiza el empleo no como cifra fría, no como el 8.1, sino dónde están los desempleados, encuentra que hay muy pocos desempleados con educación terciaria y un enorme grupo de desempleados en aquellos sectores que tienen escasa formación, educación formal, escasa formación profesional, escasa formación técnica, y esto implica entonces dedicarnos mucha parte de nuestra energía a tratar de dotar a esos trabajadores de las competencias necesarias para el trabajo de hoy, pero también para el trabajo del futuro, porque nosotros tenemos que pensar que los cambios científico-tecnológicos que se están procesando a una velocidad que ni siquiera podemos imaginar van a llegar a Uruguay, llegarán más tarde como han llegado siempre, pero van a llegar, y eso requiere entonces una educación formal de calidad, una educación técnica potente y una educación terciaria como nunca antes se precisó para acceder a un puesto de trabajo. Si esto es así, entonces un segundo punto es que la inversión en educación pública es absolutamente importante, fundamental, trascendente para lograr que el Uruguay esté integrado, para lograr que haya un país democrático donde todos los sectores, independientemente del contexto donde les haya tocado nacer, tengan posibilidades de acceder a la educación de calidad. Y eso no se resuelve solo con presupuesto. Se ha invertido como nunca, ha dicho Astori. El tema son los resultados. Pero el problema no es plata, si sino cómo se invierte. Si uno analiza la inversión educativa en el Uruguay de los últimos 50 años, ha sido paupérrima. Paupérrima. Usted pida, se lo van a dar en la ANEP, en el INED, donde quiera, en el Parlamento, y analiza cuánto invirtió en materia de educación en el Uruguay. La pregunta es ¿por qué se esperarían resultados? Si usted invierte tan poco en educación, ¿por qué esperaría resultados? Entonces, el problema es... En este periodo se ha invertido como nunca. Sí, el problema sí es suficiente. Un maestro gana 26.000 pesos de salario nominal. Yo te hago la pregunta, ¿ese es un salario suficiente? Un funcionario que cocina para 250.000 alumnos, muchos funcionarios, ganan 20.000 pesos nominales. ¿Ese salario es suficiente?
Yo te pregunto, un auxiliar contratado por comisión de fomento, que es contratado por el director y un padre de la escuela, gana menos de 15.000 pesos. ¿Ese es un salario suficiente? Es decir, ¿el presupuesto está cubriendo todas las demandas? ¿Está todo el material fungible necesario? ¿Se tienen todos los técnicos para, de alguna manera, complementar? ¿Se tienen los profesores especiales para las escuelas de tiempo completo o todavía está faltando? Si la respuesta es que todavía está faltando, es que aunque se haya aumentado el presupuesto educativo, queda un trecho que no se ha cubierto y que hay que hacerlo si queremos tener resultados en el mediano y largo plazo. Y los procesos educativos son procesos, es decir, los resultados se pueden esperar a mediano y largo plazo. Y es necesario invertir ya. Y acá el gobierno tiene un dilema. O graban a los más poderosos, esta es una constatación de la realidad, o no va a poder cumplir con acercarse al 6%, que puede verse como un número, yo lo definiría de esta manera, como aquel presupuesto necesario para cubrir todas las necesidades en todos los contextos. Sí. Y acá la escuela pública juega un papel fundamental en la Las democracia. autoridades no se animan a decirlo públicamente, pero ya, digo, tal como se está ahí con la proyección y la estimación de evolución del PBI para los próximos años hacia el final del quinquenio no se llega al 6%. Bueno, yo creo que ese es un mal dato de la realidad, que es una mala noticia, que el Uruguay requiere tener un presupuesto que podría definirse, es decir, cubrir todas las demandas que tiene la educación para tener una educación pública de calidad a lo largo de toda la vida, porque como ya lo dijimos, ya no va a pasar más que un trabajador ingrese en un puesto de trabajo, permanezca 40 años en su lugar de trabajo, le entreguen una medalla y se jubile. Probablemente la trayectoria laboral del futuro e incluso del presente sea que un trabajador pase por 12 o 13 empleos. Y eso precisa certificaciones permanentes, educación profesional en términos de permanencia, de continuidad, de adaptarse al mundo del trabajo, no para cuidar el puesto de trabajo, no para formar al puesto de trabajo, para cuidar al trabajador y su posibilidad de acceder a un nuevo puesto de trabajo de calidad. Y el Uruguay lo puede hacer, tiene potencialidad para hacerlo, pero tiene que invertir más en educación. Y naturalmente o graba más o no va a llegar. Esta es la noticia y yo soy de la idea de que tiene que grabar más y de hecho hemos hecho una propuesta tributaria. Y con las noticias que están llegando en cuanto al posicionamiento que tiene el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con UPM, que, digo, está buscando las posibilidades de exoneración, de facilitar. Claro, estoy partiendo de la base de que si no tributan a aquellos que más tienen, difícilmente haya justicia distributiva, porque los sectores medios de la sociedad, los sectores asalariados, yo soy de los que creo que se los ha agravado exageradamente. Por ejemplo, en el último ajuste fiscal hubo un aumento considerable del IRPF. Se logró que no se gravaran a los trabajadores menores a 50.000 pesos, pero de ahí en adelante pasó que trabajadores obtuvieron el aumento por inflación y su salario líquido fue menor. ¿Qué quiere que sienta ese trabajador? No es el que tiene la penuria de 15.000 pesos, eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué siente un trabajador que al año siguiente, después del ajuste salarial, cobra menos que el año anterior? Y no puede sentir otra cosa que molestia. Y nosotros sentimos esa misma molestia. Entonces, ese sector está agravado, demasiado agravado. Es más, si el país evoluciona, yo soy de la idea que hay que ir hacia atrás en ese gravamen. Hay que volver al sistema anterior, a la franja anterior y a las deducciones anteriores. Recordemos que se supone que en el momento que se hizo el anuncio era coyuntural, tenía que ver con una situación de estancamiento, si bien al gobierno no le gustaba el término de estancamiento en el crecimiento de la economía, desaceleración, pongámosle. O sea, con esto quiero decir, hubo muchos anuncios que en su momento se realizaron, y creo que vale la pena aquí hacer la aclaración, que si se grabó a partir de los 50.000 fue a través de la gestión que realizó el PIT-CNT. Es decir, fue el PIT. Menos mal que el PIT-CNT ha hecho cosas bien, porque estos días... No, pero digo, es permanente. Lo que uno... Viste que te hace la lista de lo que no hiciste, pero todas estas cosas que nombré que hicimos, nadie la coloca en la lista. No, hay que tener memoria. Hubo un trancazo. Hay que tener memoria. Hubo un trancazo, hubo un momento en el que hubo diferencias directamente con el presidente de la República y esas diferencias se limaron. Se generó un ámbito de diálogo. Uruguay. Pero claro, digo, decir, a ver, me parece que es lo lógico, que es lo normal. El PIT salió a defender lo que entendía que tenía que defender. En aquel momento se llegó a un acuerdo y esto que acabas de decir, de que bueno, hubo un gravamen a partir de los 50.000,
está el reconocimiento de decir, bueno, por lo menos esto lo conseguimos, pero no dejamos de ver que hubo igualmente un aumento de IRPF para una clase trabajadora. A lo que apunto con esto es a lo siguiente, Fernando. Lo que pasa es que uno siente, y yo creo que ustedes también lo saben en la interna, que el gobierno, y estamos hablando de sus actores políticos, terminan quedando prisioneros de sus propias palabras y de sus propias promesas de campaña, que terminan encontrándose a sí mismas, porque también hay una promesa de no generar y no crear más impuestos. Más allá de la trampita de que no creamos un nuevo impuesto, sino que lo aumentamos. Entonces digo, en el pedido del PIT de gravar sectores que sí pueden de repente, como por ejemplo los sectores del capital, acá ha habido un cambio brutal en la manera, pero brutal, no hay otra palabra para definirlo, en la manera de manejarnos con el dinero, de cobrar nuestros salarios y de cobrar nuestras jubilaciones, y hay un sector financiero, bancario, que ha pasado a tener un movimiento de dinero del que aparentemente no se ha tocado un solo peso, con los beneficios que me imagino, no tengo idea, pero me imagino le debe haber generado. Pero ¿cómo hace el gobierno si prometió que nuevos impuestos no iba a haber? Bueno, por eso le dije que tiene un dilema. O cumple con la promesa de no colocar nuevos impuestos, o no va a poder cumplir con la promesa de llegar al presupuesto educativo necesario, de atender al Sistema Nacional de Cuidados en toda su dimensión, y esto para mí es mucho más importante que no gravar. Digamos, entiendo las promesas electorales y entiendo la palabra del que las hace. El problema es que tiene dos promesas que son incompatibles y tiene que laudar por una. Yo laudaría por aquella que atienda a los sectores más débiles de la sociedad, que es esta de la educación, porque si hay factores distributivos en el Uruguay, uno es la educación y el otro es la salud. Y la salud, ¿dónde tiene la dificultad? No es que no se haya logrado universalizar. Si usted piensa la salud de los 90, usted tenía por su trabajo mutualista y si podía le pagaba la mutualista a sus hijos. Hoy tiene mutualista el núcleo familiar por el descuento que le hacen del FONASA. El problema es si cuando va a la mutualista no tiene con qué pagar los órdenes, los tickets, los medicamentos, los estudios. Bueno, el problema es que llega a tener el derecho pero no puede utilizarlo. Trabajar en la dirección de democratizar el acceso a la salud es una dirección fundamental. De hecho, la Federación Uruguaya de la Salud y la Federación de Salud Pública han visto la posibilidad de construir un diálogo nacional sobre salud para atender estos temas y otros temas. Por ejemplo, los temas de los tiempos de espera de los especialistas. Es fundamental que un especialista atienda rápido. ¿Por qué? Porque uno no tiene tiempo de esperar 2 meses. No, porque si se desalienta la atención, si el enfermo tiene que esperar 3 meses, probablemente cuando le llegue la fecha no vaya, salvo que se siga sintiendo mal. Y esto genera después problemas ulteriores, ¿no? Entonces, ahí hay otro aspecto fundamental de la proclama del 1 de mayo. Como es fundamental que el Poder Ejecutivo cumpla con la sentencia del Poder Judicial y le pague a los trabajadores judiciales lo que le adeuda. Pues si hay una sentencia firme y hay un artículo del presupuesto... 2 sentencias firmes. 2 sentencias firmes. No, me refería al conjunto de sentencias, como si hay una decisión firme, lo lógico es pagarla. Si hay un artículo del presupuesto que para mi gusto es malo, es negativo, no es bueno para la sociedad que dé certezas, lo que hay que hacer es pagar. Y si se está resuelto a pagar, lo que hay que llamar es a los trabajadores judiciales para ver cuál es la mejor forma de pagar y lo más rápidamente. Fernando, estoy leyendo un poco lo que... Y eso es negociando, porque en el Uruguay finalmente las cosas se resuelven en una mesa como aquella redonda, en una como esta, en una más rectangular, en fin. Sí, ayer me decía sobre esto a propósito, pongo una mecha ahí, me decía un alto dirigente, un alto operador judicial. Alto, pensé que era de Goethe, no. Un par de jugadores de 2.08. ¿Qué señal que mandamos si el gobierno, con 2 sentencias firmes, en el caso de los funcionarios judiciales específicamente, no paga o intenta transar? Si habiendo 2 sentencias firmes de la justicia que determinan que se tenga que pagar ese incremento, el gobierno no transa, o mejor dicho, los judiciales... no hacen que se cumplan esas sentencias y transan, que podemos esperar al resto de los mortales que nos sometemos al sistema judicial, ¿no? Hay que buscar la forma de encontrarle a través de la negociación colectiva un acuerdo, porque parto de la base que la negociación colectiva es el mejor instrumento para hacer cumplir esta sentencia. Estaba leyendo lo que son las distintas consignas y proclamas que engloban esta propuesta del 1 de mayo, y allí aparece la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de Estados Unidos. Y ahí aparece de vuelta esa palabra. Concretamente, hace pocos días, semanas, tuvimos ese capítulo de encontronazos entre el gobierno de Uruguay y de Venezuela
porque el gobierno de Venezuela acusó al gobierno uruguayo, al gobierno de Vázquez y a la Cancillería de estarle haciendo mandados al gobierno de Estados Unidos, de ir a la embajada de Estados Unidos a recibir casi que lecciones de lo que debía o no debía hacer. ¿Por qué incluyen esto ustedes? ¿Ustedes realmente piensan que Estados Unidos nos marca la cancha? Bueno, yo creo que lo pienso yo y lo piensan ustedes dos. Yo lo puedo decir y ustedes dos se tienen que callar, pero... Pero que te baja en línea, que le marca dicen la al cancha gobierno. en Medio Oriente, me parece que no hay duda. No, pero que está marca bien. la cancha en el mundo, me parece que Está no hay bien, duda. está bien. Que tiene bloqueado a Está Cuba bien. hace más de 50 años, parecería que no hay duda. Que tiene bases militares en buena parte del mundo, parecería que no hay duda. Decir que no hay injerencia de Estados Unidos en la política global es tan inocente como creer en Papá Noel. Claro, pero concretamente, Papá Noel llega por una chimenea, aún en las pero casas que no tienen política chimenea, doméstica, ¿no? ¿cuál sería, Fernando, esa injerencia? En la política latinoamericana está en muchos lugares. Estuvo en Colombia, estuvo en Panamá, porque son discusiones estratégicas, donde hay cuestiones estratégicas. No es que Estados Unidos está en todo el mundo, pero está en donde hubo cuestiones estratégicas. El papel que jugó con el Canal de Panamá me parece que a esta altura nadie lo discute. ¿Qué está haciendo en Venezuela? ¿Hay injerencia o no? Hay documentación variada. Yo hoy no la traje porque me parecía que no iba a ser el tema central de lo que está diciendo Estados Unidos sobre el proceso venezolano. Y hay situaciones que uno dice, bueno, pero Venezuela es el único problema que tiene dificultades, el único país que tiene dificultades. Después vas a México, te transmitieron en su momento la noticia de los 46 maestros, estudiantes de magisterio que fueron asesinados y desaparecidos. Cuando encontraron restos, resulta que no eran de esos mexicanos. Más o menos desaparecen 30.000 trabajadores, 30.000 personas por año que no se las encuentra. Si uno va y mira el informe de derechos humanos de Honduras, si uno mira en Paraguay, que está el presidente del Sindicato de la Prensa Paraguaya preso, ¿por qué estos casos no se le pone la misma atención que Venezuela? Porque yo no parto de la base que todas las decisiones que toma Maduro son acertadas, ni ninguno en el movimiento sindical, y de hecho, desde mi punto de vista, esto no es de la central, las palabras de Maduro sobre nuestro canciller son equivocadas, Eso es lo que te preguntaba yo. son desacertadas. Este es un problema. Ahora, que Venezuela tiene que resolver su problema adentro de Venezuela, con su gente, esto me parece que es una cuestión que todos deberíamos defender. Pero ustedes no están alineados en este discurso del 1 de mayo a eso que dijo Maduro, que Nin va todos los días prácticamente a la Embajada de Estados Unidos a recibir órdenes. Bueno, eso para mí es disparatado. Yo no digo para el movimiento sindical porque no lo hemos analizado globalmente, pero lo conozco a Nin hace una treintena de años, sé que es un hombre de bien. Puedo compartir o no sus posiciones desde el punto de vista internacional y en el último tiempo algunas de ellas no las he compartido, pero de ahí a que haya un acuerdo con el Departamento de Estado estamos muy lejos, muy lejos. Creo que no, que de verdad el gobierno venezolano debería retractarse en ese tema y Uruguay debería mantener la posición que el otro día mantuvo Tabaré Vázquez hace poquitas horas, que es que los venezolanos resuelvan el problema de los venezolanos y que nosotros desde fuera de Venezuela contribuyamos a que esa salida sea pacífica. Ahora, es muy difícil contribuir a una salida pacífica si hacemos discursos que no tengan nada que ver con la paz, ¿no? Yo a veces me encuentro con defensores de la paz que hacen discursos guerreristas, ¿no? Entonces, de alguna manera, un discurso de paz es que dejemos que los venezolanos construyan su proceso electoral, porque vamos a ver, este gobierno que podría ser Chávez-Maduro pasó por 3 elecciones. No es que surgió de una sandía o no es que hubo un golpe de Estado, pasó por 3 elecciones. Y acusaciones de un lado y de otro, hemos visto videos de un lado y del otro. Sí, Entonces, y manipulación de imágenes también de un lado y del otro. Brutales, ¿no? Entonces, ¿para qué laudar un tema? Lo que nosotros decimos es autodeterminación de los pueblos, no injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela es un país muy rico, no solo en petróleo, en minerales, en tierras fértiles. Lo que hay que tratar es que ese país busque una salida pacífica y ojalá que la logre, porque Venezuela es muy importante para la geopolítica latinoamericana, mucho más importante que lo que los uruguayos logramos a veces ver. Nos quedan muchas preguntas porque por suerte muchas van a tener respuesta el 1 de mayo, seguramente en la cobertura que como siempre todo el capítulo hacemos. IT, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué capítulo, no? Porque, digamos, los empresarios colocan una mancha al Uruguay a uno de los países que tienen mayor cobertura social. No sé si me entendés. Si Uruguay estuviera en esa lista negra, habría que ponerlos a todos. Sí, bueno, ahora en mayo el gobierno supuestamente tiene que responder a esas observaciones que había hecho IT. Sí,
no son observaciones, porque ¿Qué son? yo le vuelvo a decir, porque a veces las palabras no tienen valor y uno las deja pasar. A ver. Los empresarios han dicho exigencias, otros dicen observaciones, otros dicen, bueno, cosas parecidas, pero son recomendaciones. Ajá. Cuando uno recomienda, recomienda. Ni exige, ni mandata, ni obliga, recomienda. Y en esas recomendaciones hemos estado negociando 2 años. Como vos has seguido esa negociación, nosotros tuvimos una buena parte en el exterior del país, una conversación muy larga. Sí, el último viaje en decidimos febrero. que fuera prevención de conflictos el tema que de alguna manera laudara el tema. Llegamos a una formulación y el sector empresarial rechazó esa formulación. Esta es la realidad. Y la rechaza en función de fundamentos que considerarán válidos. Pero parto de la base que nosotros cumplimos con lo que dijimos allá, vinimos y lo hicimos acá, trabajamos intensamente en el Ministerio de Trabajo para buscar la mejor manera de prevenir el conflicto, para atacar el síntoma. Es decir, si vos me vas a despedir trabajadores y no me avisás y yo voy a ocupar, mejor negociemos durante determinada cantidad de días, y si las partes en esa cantidad de días no logramos acordar, bueno, cada una quedará librada a tomar la decisión que le parezca. Y esto hubiera sido muy bueno para el país, pero resulta que tuvo un rechazo, como ustedes lo han visto en la prensa, pleno. Entonces, digamos, y encima van a llevar el tema del OIT para colocarle una mancha al Uruguay, que yo parto de la base que es una irresponsabilidad de tamaño baño, de que nadie se las quiera adjudicar, vaya a saber por qué, pero que la tienen, que es colocar en Uruguay en una misma lista donde hay dirigentes sindicales asesinados, las peores formas de trabajo infantil, violaciones de los convenios 87 y 98, pero las peores violaciones, es decir, colocarnos en esa lista, ustedes miren después la lista de países, parece un desatino y una falta de perspectiva política, porque después, yo no sé qué piensan los exportadores, yo no sé cómo los exportadores con este tema no se alertan, porque estas son después cuestiones que embroman a los propios exportadores uruguayos, empresarios ellos, y bueno, dentro de esos exportadores pues hay miles de trabajadores que ponen su puesto de trabajo en riesgo. Así que nosotros vamos a defender esa ley en Ginebra, durante